Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado los corazones de muchísimas personas, especialmente de los fans de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de una pareja que para muchos representa el amor perfecto, la pareja ideal. Sí, estoy hablando de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sé que este título, Amor perfecto, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, la pareja ideal, genera muchas expectativas, y de eso se trata nuestro vídeo de hoy, de explorar por qué esta dupla, tanto en la pantalla como aparentemente fuera de ella, se convirtió en un fenómeno. Si eres fan de las historias de amor que te hacen suspirar, de los dramas que te mantienen al borde del asiento, y por supuesto, si eres seguidor de estos dos talentosos actores turcos, entonces quédate conmigo porque vamos a desglosar todo lo que hizo a Atay y Serine tan especiales juntos. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido que sabemos que les encanta. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, empecemos. La historia de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya como pareja ideal en el imaginario popular no surgió de la nada. Nació en gran medida de su increíble química en pantalla en la exitosa serie Medcezir. Para quienes no la recuerden o para aquellos que quieran refrescar la memoria, Medcezir fue la adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. Y cuando digo que fue un éxito, créanme, fue un éxito monumental. Atay Ulusoy interpretó a Yaman Koper, un joven de origen humilde que, tras un incidente, es adoptado por un abogado rico y se muda a un barrio de lujo. Serine Sarıkaya, por su parte, dio vida a Mira Beylice, la rica y hermosa heredera de ese mundo. Desde el primer momento en que Yaman y Mira se cruzaron en pantalla, algo mágico sucedió. La forma en que se miraban, la intensidad de sus diálogos, la manera en que sus personajes, a pesar de provenir de mundos tan opuestos, se encontraban y se enamoraban perdidamente, todo eso resonó profundamente con la audiencia. Los guionistas de Medcezir supieron explotar esa chispa, creando una trama romántica que, si bien tenía sus altibajos y dramas típicos de las telenovelas, se sentía genuina y apasionada. La química entre Atay y Serine era palpable. No era solo actuación, se sentía como si realmente estuvieran enamorados. Y esto, amigos míos, es el santo grial para cualquier serie romántica. La audiencia se enamoró de Yaman y Mira tanto que deseaba, casi de manera instintiva, que esa conexión traspasara la pantalla. Y aquí es donde entra el amor perfecto y la pareja ideal. Porque además de su éxito en Medcezir, la relación entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya fuera de cámara se convirtió en objeto de fascinación. Se rumoreaba intensamente que su relación en la serie se había convertido en una relación en la vida real. Y aunque nunca confirmaron o negaron explícitamente su relación de manera oficial y pública en el sentido tradicional, los indicios, los avistamientos, las fotos tomadas por paparazzis, los comentarios de amigos en común, todo apuntaba a que sí, que estos dos tórtolos estaban juntos. ¿Y qué hace a una pareja ideal, o a un amor perfecto en la mente de la gente? Para mí, y creo que para muchos de ustedes, se trata de una combinación de factores. Primero, la atracción visual. Ambos son extremadamente guapos, carismáticos y tienen un estilo innegable. Atay Ulusoy con su porte atlético y su mirada profunda, y Serine Sarıkaya, con su belleza natural, su elegancia y su sonrisa radiante, forman una pareja visualmente impactante. Cuando aparecían juntos en eventos o en fotos, era como ver salir de una revista de moda a la pareja perfecta. Segundo, la admiración por su talento. Ambos son actores muy respetados en Turquía y cada vez más, a nivel internacional. Han demostrado su versatilidad en diferentes proyectos, asumiendo roles desafiantes y entregando actuaciones memorables. Ver a dos artistas talentosos que además parecen tener una conexión especial es inspirador. La gente admira su profesionalismo y su arte, y cuando se percibe esa conexión personal, la admiración se amplifica. Tercero, la discreción. En una era donde la vida de las celebridades está constantemente expuesta, la forma en que Atay y Serine manejaron su supuesta relación fue refrescante para muchos. No eran de los que buscaban la atención mediática constante. Parecían preferir mantener su vida privada fuera del ojo público, lo que les daba un aire de misterio y autenticidad. Esta reserva, lejos de alejarlos de sus fans, generó aún más interés y respeto.
La gente valoraba que a pesar de su fama, intentaran proteger su SPAC. Yo personal. Cuarto, la narrativa romántica. El hecho de que se conocieran en un proyecto tan exitoso, donde interpretaron a una pareja icónica, creó una narrativa que era difícil de ignorar. Los fans invirtieron emocionalmente en Yaman y Mira, y al creer que esa historia de amor continuaba en la vida real, se aferraron a la idea de que el amor que veían en pantalla era real y perdurable. Es esa fantasía de que los personajes que amamos en la ficción encuentran la felicidad en la vida real. Además de Medcezir, su impacto se extendió a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Cada foto juntos, cada rumor, cada like o comentario en redes era analizado y comentado por miles de fans. Se crearon innumerables foros, grupos y páginas dedicadas a ellos como pareja. Su influencia era tal que simplemente su nombre juntos generaba conversaciones y expectación. Es importante recordar que si bien su relación aparente o confirmada se mantuvo en un plano más discreto, el público construyó sobre esa base una imagen de perfección. Vimos en ellos la combinación ideal de belleza, talento, éxito y sobre todo, una conexión que parecía genuina. Para muchos representaron ese amor de película, ese que sueñas encontrar en tu propia vida. La forma en que se complementaban, la energía que irradiaban cuando estaban juntos, ya sea en entrevistas, eventos o las mencionadas imágenes de paparazzis, todo alimentaba esa percepción. Sin embargo, como en toda historia de la vida real, las cosas evolucionan. Si bien la narrativa de amor perfecto y pareja ideal se forjó fuertemente durante su tiempo juntos, las relaciones, incluso las más admiradas, tienen sus propios caminos. Con el tiempo se hizo evidente que sus caminos se habían separado. Y aunque esa noticia pudo haber entristecido a muchos de sus admiradores, la memoria de lo que representaron juntos, la magia que crearon en pantalla y la inspiración que ofrecieron como una pareja potencial en la vida real perdura. La pregunta que queda en el aire para muchos es, ¿qué significó realmente esta pareja para la industria y para los fans? Creo que Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, como dúo, nos recordaron el poder de la química en la actuación. Nos mostraron que cuando dos talentos se encuentran y esa chispa existe, pueden crear algo verdaderamente especial que trasciende la pantalla. Su caso es un ejemplo de cómo las historias de amor en la ficción pueden inspirar y dar forma a las percepciones del público sobre lo que es una pareja ideal. En resumen, su estatus como la pareja ideal se construyó sobre una base sólida, una química romántica innegable en Medcezir, una fuerte atracción visual, una admiración mutua por su talento actoral, una gestión discreta de su vida privada que generó intriga y la poderosa narrativa de un amor de película que muchos esperaban que fuera real. Ellos representaron para muchos el ideal de pareja, guapos, exitosos, talentosos y con una conexión que parecía envidiable. Y con esto hemos llegado al final de nuestro recorrido por el fenómeno de Atay Ulusoy y Serine Isarkaya como la pareja ideal. Ha sido un placer desglosar con ustedes porque se ganaron ese título en nuestros corazones. Quiero agradecerles muchísimo por haberse quedado hasta el final de este vídeo y por acompañarme en esta charla sobre estos dos talentosos actores. Espero que les haya parecido tan interesante y entretenido como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Comparten la idea de que fueron la pareja ideal? ¿Tienen alguna escena favorita de Medcezir, o algún recuerdo especial de ellos juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que nos motiva muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de las telenovelas turcas o de Atay y Serine. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.